El día de hoy les estaremos hablando un poco acerca de la interpretación. Mi grupo está conformado por Heidi Borja, Hassler Monroy, María Rojas, María Angélica Polo, Lady Vélez y quien les habla, Nicole Mauri. Principalmente debemos definir el término o concepto de interpretación. ¿Qué es la interpretación? La interpretación es una intervención que va más allá de la historia, situación o acontecimiento que nos está comunicando o informando de manera explícita a nuestro cliente, logrando de esta manera que el coagente le dé significado y se permita darle una explicación o una aclaración alternativa a dichos eventos, pensamientos, sentimientos, conductas, etc. En otras palabras, la interpretación vendría siendo aquella emisión verbal que el terapeuta le ofrece al cliente en una forma distinta de concebir el problema o darle una explicación a dichas conductas y actitudes. Y por medio y a raíz de ese análisis, lograr un cambio. En la interpretación se tienen en cuenta dos pasos que son de suma importancia. El primero, que consta de identificar el mensaje y las relaciones implícitas que nos desea transmitir de manera explícita nuestro coagente. Y el segundo, que sería presentar el mensaje implícito y ampliar la autocomprensión del paciente para que observe perspectivas distintas de las situaciones. Entonces, para continuar, es importante que nosotros conozcamos la interpretación y lo relevante que ésta puede llegar a ser en psicoterapia. Primeramente, esta promueve el disclosure o la revelación, refiriéndose a la acción de mostrar información nueva o secreta acerca de alguien o algo. Permite mejorar la credibilidad del entrevistador, aumenta la autocomprensión del cliente y nos permite establecer metas. Asimismo, facilita la relación cliente-entrevistador y ayuda a los clientes a percibir las cosas de manera diferente. Podemos observar que cuando las personas hacen cambios en sus pensamientos o en su forma de ser o actuar, automáticamente se ven reflejados en su vida cambios significativos, como por ejemplo puede mejorar las relaciones interpersonales o las relaciones laborales. Podemos también darnos cuenta de que la interpretación no solo beneficia a los entrevistadores, sino que también beneficia a los clientes. Gracias. El objetivo de la interpretación consiste en comunicar al cliente las posibles relaciones entre sus conductas, emociones, pensamientos y acontecimientos con el fin de proporcionar una explicación a sus problemas y comportamientos. De este modo, se persigue que el paciente tenga una nueva perspectiva sobre dicho problema y que le sirva de ayuda para cambiar. Esto quiere decir que la interpretación comienza cuando en nuestro caso, nosotros como terapeutas nos preguntamos sobre el significado de los datos y decidimos ir más allá de esa estricta información que contiene y los vamos a transformar y los vamos a llenar de inferencias, lo cual supone redefinir y reestructurar. Y vamos a aportar algunas descripciones alternativas y conectándolos de pronto con algún marco teórico que nosotros tengamos como referencia. Un ejemplo de todo lo anterior podría ser al momento de explicar un síntoma, los síntomas cardíacos durante la ansiedad, no como un síntoma de mal funcionamiento del corazón, sino como un resultado de esa hipervigilancia de las sensaciones cardíacas y de la anticipación ansiosa hacia un evento que todavía no se ha dado. Ok, hablando acerca de las reglas básicas a la hora pues, de formular las interpretaciones, es muy importante que nosotros también tengamos en cuenta estas otras reglas, las cuales son buscar la colaboración del cliente a la hora de hacer pues, la interpretación y o sus opciones u opiniones y reacciones no verbales a la misma que se hace, bueno, que se le ha formulado directamente. También, si la interpretación se formula directamente, hacerlo de otra forma, ¿sí? Así esto suaviza la resistencia y de modo aceptable, pues que el paciente o que el cliente no se sienta que está siendo acusado o enjuiciado, ese tipo de cosas. También minimizar la influencia de los propios sesgos, problemas, valores a la hora de interpretar. ¿A qué se refiere todo esto? Es que nosotros debemos tener muy en cuenta que cuando vamos a enjuiciar o vamos a dar pues estos juicios de interpretaciones,
debemos tener muy en cuenta la manera en cómo lo vamos a decir para que de pronto el cliente, ¿sí?, no se vaya a sentir que lo estamos juzgando, este tipo de cosas. Estas son las reglas básicas a la hora de formular una interpretación. Primero, debemos disponer de una información suficiente antes de dar la interpretación. Debemos tener datos que avalen y validen la interpretación antes de dársela a nuestro cliente. Luego debemos comprobar desde la confianza entre coagentes que el cliente esté emocionalmente preparado para asimilar y reflexionar sobre la interpretación, para poder captarla, para poder asimilarla, ¿sí? Asimismo, debemos tener en cuenta que el tiempo sea suficiente para poder discutir esta interpretación y para que el cliente haga esta catarsis con la información, que pueda reflexionar, que pueda realmente escoger ese nuevo camino a partir de la interpretación o ampliar su gama de posibilidades. Por último, debemos emplear un lenguaje adecuado, un lenguaje asequible para el cliente. Debemos evitar los tecnicismos y ponernos al mismo nivel del paciente y explicarle con palabras que pueda comprender para que se le haga más fácil este proceso de asimilación de la interpretación. Pautas para relación cliente-entrevistador. Mostrar una actitud amistosa y empática. Como entrevistadores debemos tener la capacidad para comprender al paciente con sus preocupaciones cognitivas, emocionales y ser capaces de transmitir al paciente dicha comprensión. Evitar la jerga profesional al hablar. No se refiere a que no hablemos de manera profesional, sino a que debemos usar un vocabulario que los clientes puedan entender. Enfatizar el carácter de diálogo y acuerdo y, por tanto, alentar las preguntas del cliente y escuchar y respetar sus críticas y objeciones. Es importante ya que gracias a esto logramos crear la relación cliente-entrevistador y por ende obtendremos la información que necesitamos. También presentar las explicaciones sobre el problema y el plan terapéutico como una hipótesis a comprobar y no como unas verdades a creer. Una vez que nosotros tenemos las hipótesis explicativas, se formula una explicación del problema para finalmente escoger el de intervención. Ofrecer razones convincentes de la propia posición. Al formular la explicación podríamos hablar, por ejemplo, del posible origen del problema y lo que probablemente hace que se mantenga. Ofrecer información de experiencias similares a las del cliente, ya sea de uno mismo o de otras personas. Esto es porque algunas personas entienden mejor con ejemplos. Es importante saber de qué manera te puede entender mucho mejor tu cliente. Y no optar una postura de antagonismo o polémica. Esto es importante ya que no es nada ético de parte de un entrevistador juzgar lo que tu cliente dice. La idea es ser empáticos, como ya se mencionó.